¿Mejor ahora? Sí, doctor, está en modo de presentación. Listo. La clase que nos lleva el día de hoy a reunirnos es cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es uno de los más frecuentes de los tumores infiltrantes del tracto genital femenino. Es el cuarto de los cánceres más comunes que afecta a la mujer y la séptima causa de muerte por cáncer. El diagnóstico por año es aproximadamente 33.300 mujeres en Estados Unidos y alrededor de 6.600 muertes anuales por esta enfermedad, teniendo un pico de incidencia que se sitúa entre la séptima y sexta década de la vida. Es fundamentalmente una enfermedad posmenopáusica y en edad avanzada es más letal, ¿no? Causa más muerte. Dentro de su etiopatogenia vamos a ver que existen dos tipos. El tipo 1, que es dependiente de estrógenos, y el tipo 2, que es independiente de estrógenos. El tipo 1 tiene por característica que es el responsable en más del 75% de los casos. Ocurre en mujeres perimenopáusicas con antecedentes de exposición a estrógenos. Está relacionada con el hiperestrogenismo. Suele ser de tipo histológico endometroide hiperplásico. Normalmente se presenta en bajo grado y estadio. Su pronóstico es más favorable y la hiperplasia endometrial que luego progresa a carcinoma, ¿no? Primero se presenta como una hiperplasia endometrial y luego progresa a carcinoma, ¿no? Por eso es que todas las hiperplasias endometriales o pacientes que tengan una hiperplasia endometrial siempre deben ser biopsiadas, ¿no? El tipo 12, que es independiente de estrógenos, no está asociada a la estimulación estrogénica, tienen muy mal pronóstico, producen en mujeres posmenopáusicas más ancianas y delgadas, suelen ser de los subtipos histológicos de adenocarcinoma seroso y carcinoma de células claras. Factores de riesgo. Cualquier factor de riesgo que aumente la exposición a estrógenos, nulliparidad, incrementa el riesgo 2 a 3 veces, obesidad 3 veces en sobrepeso entre 20 a 50 libras y 10 veces en las que el sobrepeso es mayor a las 50 libras. Menopausia tardía incrementa el riesgo en 2.4 veces, diabetes mellitus incrementa el riesgo de 1.3 a 2.8, la hipertensión arterial también es otro de los factores de riesgo. También el síndrome de ovario poliquístico, los tumores de ovario, terapia de sustitución estrogénica sin progestágeno, incrementa el riesgo de 4 a 8 veces más, muchas veces en pacientes que es más que se le da terapia local estrogénica, ¿no? Por ejemplo, para la vaginitis atrófica posmenopáusica o la sequedad vaginal que se le da a las pacientes posmenopáusicas, hace que el endometrio empiece a crecer y a veces empiecen a sangrar. En esas pacientes lo indicado es, si el endometrio está mayor de 4 milímetros, es pues hacer su biopsia y suspender el tratamiento. ¿Qué le podemos dar? Le podemos dar algún sustitutorio como un hidratante vaginal, ¿no? que va muy bien, ¿no? El uso de tamoxifeno incrementa en 2 a 3 veces el riesgo y la hiperplasia adenomatosa endometrial. Entonces, como hemos visto, parece que la hiperplasia endometrial juega un rol importante en el carcinoma de endometrio. Entonces, parece ser pues que esta sea la lesión precursora, así como en el cáncer de cervix, las neoplasias intracervicales o las lesiones de bajo grado son las precursoras, acá vendría a ser la hiperplasia de endometrio. La progresión del cáncer de endometrio es de 1% en una hiperplasia simple, 3% en una hiperplasia compleja, 8% en la hiperplasia simple atípica
y 29% en la hiperplasia compleja atípica. Clasificación histológica. Si queremos hacer una clasificación histológica, podemos encontrar un carcinoma de endometrio endometroide, indiferenciado que tiene varias variantes, el mucinoso, el seroso, el de células claras, células escamosas y el mixto. El adenocarcinoma endometrioide, 80% de todos los carcinomas endometriales. El patrón histológico es muy variable, dependiendo del grado de diferenciación. Las formas mejores diferenciadas, proliferación compleja de estructura glandular y papilares, los núcleos están estratificados, tienen discreta atipia y algunas mitosis. El estroma es fibroso, desmoplásico. En los tumores menos diferenciados, la neoplasia tiende a formar masas sólidas, se identifican pocas glándulas, los núcleos son grandes, atípicos y pleomórficos y la mitosis es frecuente. Entonces, tenemos variantes con diferenciación escamosa y las variantes vello-glandulares, ¿no? En las primeras vamos a tener que el 15 a 25% de los carcinomas endometroides, tumores con áreas escamosas de aspecto benigno, que vienen a ser los adenocantomas, y los tumores con elementos escamosos de aspecto maligno en más del 10% de la superficie tumoral, carcinomas adenoescamosos. En la otra variante es el 2% de los carcinomas endometrioides. Las células están distribuidas a lo largo de los pedículos fibrovasculares que ofrecen el aspecto papilar, pero que conservan las características de las células endometrioides. Estos son bien diferenciados. La variante secretor es una variante rara que se produce cerca del 1%, son bien diferenciadas, ocurren en mujeres que se encuentran en los primeros años del periodo posmenopáusico. Debe distinguirse del carcinoma de células claras porque ambos tumores tienen células claras predominantes. Sin embargo, estos secretores tienen estructura glandular uniforme con vacuolas intracitoplasmáticas y grado nuclear bajo, en tanto que los de células claras tienen más de un patrón estructural y un grado nuclear alto. El carcinoma mucinoso viene a ser el 5% de los carcinomas endometriales. Las células tumorales contienen mucina intracitoplasmática. Una cuarta parte se originan de pólipos endometriales. Son generalmente tumores de bajo grado, bien diferenciados, poco invasivos y con buen pronóstico. Por eso también es muy importante que cuando encontramos algún pólipo endometrial siempre sea retirado y siempre llevado a estudiar como biopsia, ¿no? Y que nos digan que si en verdad es un pólipo o puede ser un carcinoma también, ¿no? Es importante distinguirlo del adenocarcinoma endocervical. Los aspectos a favor del carcinoma endometrial son fusión del tumor con áreas de tejido endometrial normal, presencia de células de estomas endometriales escumosas, de metaplasia escamosa o de zonas de carcinoma endometrioide típico. El carcinoma papilar seroso es el 3 a 4% de los cánceres de endometrio. Afecta a mujeres posmenopáusicas alrededor de los 70 años, útero pequeño y atrófico y el tumor exofítico y papilar. Algunos casos se origina sobre pólipos endometriales. Similar al carcinoma seroso papilar del ovario y tienden a diseminarse por vía intraabdominal y actúan con más agresividad. Las células tumorales se disponen en forma de papilas, son muy atípicas y pleomórficas, con macronúcleos y frecuentemente multinucleación. Tienen una marcada tendencia a invadir profundamente el miometrio y los vasos. El carcinoma de células claras viene a representar el 1 al 5% de los casos de carcinoma endometrial. Suele verse en mujeres mayores, a menudo en estados avanzados, y es uno de los tipos más agresivos de cáncer endometrial. El pronóstico es semejante o peor al del carcinoma seroso. Morfológicamente es similar a los adenocarcinomas
de células claras de ovario. Los patrones de crecimiento, sólido, papilar, tubular, quístico, glandular, con células poligonales de citoplasma amplio y claro, debido a la presencia de glucógeno y o células en tachuela, claras o eosinófilas. El carcinoma escamoso es raro, solo se aceptan como tales aquellos casos en que no existe conexión entre el tumor y el epitelio escamoso del cérvix, y no hay carcinoma escamoso cervical. Se asocia con estenosis cervical y piometra o inflamación crónica. El piometra se da por la estenosis cervical. Al cerrarse el cuello del útero, pues es muy plausible de que alguna bacteria ingrese a la cavidad uterina y se forme el piometra. Pueden originarse de una ictosis uterina, situación en que el epitelio glandular endometrial es reemplazado por el epitelio escamoso queratinizado. Es un tumor agresivo de mal pronóstico, con supervivencias bajas, incluso en los estadios 1. Los tumores simultáneos de endometrio y ovario sincrónicos son las lesiones genitales de ocurrencia simultánea más frecuente. Los tumores tanto ovárico como endometrial son adenocarcinomas endometrioides bien diferenciados de etapa baja, que tienen pronóstico excelente. Su síntoma de presentación es hemorragia uterina normal y a menudo son premenopáusicas. Por eso también, siempre que cosa que uno encuentre cáncer de ovario o cáncer de endometrio, estudiar su par, ¿no? Los síntomas, si hablamos de síntomas del cáncer de endometrio, diremos que el 90% de las mujeres experimentan hemorragias o secreciones vaginales como única manifestación. 5 a 10% es por hemorragia endometrial y 10% experimentan cáncer endometrial. Sensación de presión o malestar a nivel pélvico, que indican aumento del tamaño del útero. Más o menos 5% son asintomáticas. Diagnóstico. El diagnóstico diferencial: hiperplasia endometrial, cáncer cervical, metástasis de cáncer de ovario al endometrio, tumores de células de la granulosa. Técnicas de imagen: el examen gold standard para cáncer de endometrio es la ecografía transvaginal. Pruebas específicas: biopsia endometrial, 90% de exactitud, ¿no? Como les decía, o sea, si vemos un endometrio de mayor de 4 milímetros, lo primero que tenemos que hacer es biopsiarlo, ¿no? Estamos hablando de pacientes posmenopáusicos, lógico, ¿no? Y ahí encontraremos en los hallazgos anatomopatológicos las glándulas atípicas hiperplásicas con o sin estroma y mitosis frecuente. Entonces, frente a una paciente que nos llegue con una hemorragia uterina con factores de riesgo para cáncer endometrial, haremos una ecografía transvaginal, una biopsia endometrio. Si la ecografía transvaginal sale normal, pues establecer un diagnóstico correcto para continuar el tratamiento. Si la ecografía transvaginal sale anormal, histeroscopía de la tumoración. Si en la biopsia endometrial sale adecuada, establecer también igualito un diagnóstico correcto para continuar su tratamiento. Si la biopsia es inadecuada, su ecografía transvaginal, si sale normal, igualito vamos a reclasificar nuestro tratamiento, y si sale anormal, la histeroscopía. Entonces, los métodos diagnósticos están basados en la clínica, métodos basados en imágenes, ecografía transvaginal, histerosonografía, que nos va a permitir observar si es que hay pólipo o algunas tumoraciones endometriales, resonancia magnética nuclear, métodos basados en biopsia, la biopsia por Pipet-Lee, y los métodos basados en la visualización de la cavidad uterina mediante el uso del histeroscopio, ¿no? Ahora, con los histeroscopios tan finos que ya poseemos en el mercado, se puede hacer hasta en el mismo consultorio, ¿no? Ya la biopsia, la histeroscopía, perdón, está pasando a ser un examen más que
se puede hacer en el consultorio. El diagnóstico clínico, ¿no? La consulta, la anamnesis es, yo creo que la piedra angular de toda patología. Nunca nos debemos de olvidar que en la anamnesis vamos a recoger nosotros datos muy importantes que nos puedan llevar a nuestro diagnóstico definitivo. El examen físico también, ¿no? El examen abdominal, ver si palpamos alguna masa. Acordémonos de que cosa que está muy relacionada también con el cáncer de ovario. El examen vaginal para ver si es que hay sangrado vaginal. La especuloscopía, ¿no? Para poderlo diferenciar de repente de un cáncer de cervix, y el examen bimanual para ver si es que puede haber un útero aumentado de tamaño o también alguna tumoración de los anexos. Entonces, como hemos dicho, la ecografía transvaginal es el método diagnóstico gold standard, la primera exploración complementaria a realizarse en un estudio de hemorragia uterina normal. Y esto es debido a que a quien tiene una alta fiabilidad para detectar engrosamientos significativos del endometrio, capacidad para analizar las características del contenido de la cavidad endometrial y sospechas de neoplasias evidentes, se debe informar los aspectos relacionados con invasión miometrial, afectación cervical, afectación anexial y presencia de ascitis, ¿no? Acordémonos de que con el transductor nosotros vamos a ver el fondo de saco de Douglas, que es la parte de mayor declive de la cavidad pélvica. Entonces, si hay ascitis, pues donde más se va a almacenar el líquido va a ser ahí, ¿no? Entonces, es bien posible que nosotros podamos ver todas estas características que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues ya estamos repitiendo casi lo mismo, ¿no? Que la ecografía transvaginal es uno de los métodos más importantes para evaluar los órganos pélvicos. Hablamos útero, ovarios, trompas, ¿no? Es una técnica económica, sin complicaciones y ampliamente conocida. Permite leer la línea endometrial para establecer una conducta en función a su grosor. Convenientemente es realizarla en la primera mitad del ciclo, después de la menstruación. Acuérdense que después de la menstruación el endometrio está muy delgado, ¿no? La línea endometrial en premenopáusicas mayores de 15 milímetros y las posmenopáusicas mayores de 5 milímetros son los criterios que nosotros tenemos que tener para poder biopsiar a una paciente. Entonces, hay relación entre el grosor del tejido, el riesgo de cáncer endometrial o la hiperplasia endometrial, ¿no? Que vendría a ser el precursor del cáncer de endometrio. Limitaciones. En el cáncer endometrial puede ocurrir que pacientes con una línea endometrial menor de 5 milímetros, correlacionar entre el grosor endometrial medido por una ecografía transvaginal e in vivo post-histerectomía solo es correcta en el 65% de los casos, ¿no? En mujeres perimenopáusicas, el espesor endometrial al final de la fase secretoria puede llegar hasta 20 milímetros. Por eso es la importancia de la eco en la primera fase del ciclo, ¿no? Cuando el endometrio está lo más delgado posible, ¿no? La histerosonografía es una técnica derivada de la ecografía transvaginal. Consiste en introducir solución fisiológica por una sonda que se coloca a través del cuello uterino, y esto nos va a permitir dilatar la cavidad endometrial. ¿Qué ganamos dilatando la cavidad endometrial? Vamos a poder identificar patología endometrial con énfasis en diagnóstico de lesiones focales. Es económica, fácil y reproducible. Tiene una sensibilidad del 94.1% y una especificidad del 88.5% para identificar patología endometrial. Limitaciones: baja correlación para identificar lesiones difusas como el cáncer e hiperplasia endometrial, y
tiene una sensibilidad para eso del 33.3%. Esta es una histerosonografía en la cual nosotros, como se llama, hemos ya dilatado con solución fisiológica, cloruro de sodio, y podemos ver las tumoraciones que podemos encontrar dentro de la cavidad uterina, ¿no? Ahí estamos encontrando en la parte izquierda uno y en la parte derecha encontramos dos pólipos, ¿no? La resonancia magnética nuclear es una técnica basada en propiedad que tienen los núcleos de los átomos contenidos en los tejidos, lo cual permite estudiar las estructuras de los órganos como el endometrio. Es alta tecnología y los costos son altos. Pequeño rol detectando lesiones difusas. Sirve solo para establecer tratamientos en pacientes con diagnóstico de cáncer endometrial, ¿no? Entonces ahí podemos ver un útero aumentado de tamaño con múltiples miomas intramurales, que son los asteriscos blancos, el mayor de 6 centímetros de diámetro, con un asterisco negro, ¿ya? Y el endometrio y zona de transición endometrio miometral normales, ¿no? Que viene a estar representado por esa flecha, esa línea media curva que ojalá que puedan ver el cursor. Esto sería la línea endometrial. Estos son los miomas. Acá tiene un mioma grandote que desvía la línea endometrial, ¿no? No es una línea endometrial pareja, sino que la desvía por este mioma, ¿no? Entonces, la biopsia endometrial es la primera medida para valorar a la paciente que experimenta una hemorragia uterina normal o a la que despierta sospecha de patología endometrial. Para mejorar el rendimiento diagnóstico se aconseja disponer de una ecografía, ya que orientaría la zona biopsiada. La sensibilidad para detectar cáncer de endometrio varía entre el 67 al 96%. Ante una biopsia endometrial negativa obtenida con alguno de estos métodos, es obligatorio realizar una histeroscopía y una nueva biopsia. Con una histeroscopía, nosotros podemos ingresar por uno de los edificios del histeroscopio y con una pinza, ya bajo visión directa, podemos tomar una nueva biopsia. ¿Mm? Para la biopsia se utilizan diferentes técnicas, podemos utilizar la cureta de Novak, o diferentes tipos de dispositivos, para poder sacar la biopsia, ¿no? Siempre se hace como un espiral, ¿no? Para el momento de sacar la biopsia, ¿no? El grado uterino fraccionado, 10 a 20% de las lesiones endometriales de diversa naturaleza no se descubren con el degrado uterino. Un 12.9% de los casos de hiperplasia y adenocarcinoma endometrial no se diagnostican cuando practicamos un legrado antes de una histeroscopía. Probablemente esto ocurra porque en más del 60% de los casos la legra solo alcanza un 50% de la superficie de la cavidad uterina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos un legrado, ¿no? Entonces, cuando se hace una biopsia por legrado de endometrio, puede salirnos una hiperplasia endometrial simple, una hiperplasia endometrial compleja o un cáncer de endometrio. Si sale una hiperplasia endometrial simple o compleja, ¿no? Vamos a ver la biometría hemática, la química sanguínea, tiempo de población, BDRL, una teleradiografía de tórax, ¿no? Una ultrasonografía pélvica, y ahí se empieza a hacer el seguimiento, ¿no? Una vigilancia, una histerectomía en ángulo de 45 grados o una histerectomía más oforectomía
derecha, ¿no? ¿Cómo se llama O también puede hacerse una histerectomía más o salpingoforectomía bilateral en pacientes mayores de 45 años o una histerectomía más o forectomía derecha en pacientes menores de 45 años. ¿Por qué la diferencia entre las de mayores de 45 años y menores de 45 años? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama en las menores de 45 años todavía tienen una función ovárica, entonces se les saca solo el ovario derecho para que no nos vaya a confundir alguna tumoración ovárica con una apendicitis, ¿no? Entonces, después de eso se hace solo seguimiento, ¿no? En el cáncer de endometrio igualito se hace ¿cómo se llama toda la biometría, la química sanguínea, tiempo población, se le hace también marcadores tumorales, ultrasonografía pélvica y se le hace una cirugía estatificadora, ¿no? Citología de líquido peritoneal para ver si es que hay, y esto se lo va a catalogar si está en un estadio 1, 2, 3 o 4. La histeroscopía, que es el método basado en la visualización de la cavidad uterina, el mejor método para una evaluación de una hemorragia uterina normal, una sensibilidad del 96% para la hiperplasia endometrial y de 92% para los pólipos, ¿no? Gold estándar para pacientes con hemorragia uterina normal, pero podría existir casos de cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial que pasarían desapercibidos. Limitada capacidad en diagnósticos de lesiones difusas, procedimiento quirúrgico costoso y no exento de complicaciones. Porque aunque parezca mentira, a pesar de que estamos viendo la cavidad uterina, muchas veces se puede perforar. Entonces, la histeroscopía, sin duda alguna, es el procedimiento que más ha contribuido al abandono del legrado uterino en el estudio de la patología endometrial. Su uso se ha generalizado en los últimos años gracias a la posibilidad de la práctica de una biopsia dirigida. El engrosamiento endometrial difuso, el incremento de la vascularización superficial, el aumento de la densidad de los orificios glandulares, la dilatación de las glándulas endometriales y los estudios ya de extensión vendrían a ser la radiografía simple de tórax para información sobre presencia de enfermedad de metástasis pulmonar, la tomografía abdominal y pélvica para el diagnóstico de extensión a distancia para descartar adenopatías regionales o retroperitoneales y metástasis hepáticas, y los marcadores tumorales que la SEGO considera que para el cáncer de endometrio el valor práctico de los marcadores tumorales es reducido. Sin embargo, se encuentran publicaciones de que el CA-125 parece tener utilidad en los estadios avanzados como parámetro de seguimiento, ¿no? Este es el estadiaje, esto lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? Tanto el estadiaje TNM como el de la FIGO, ¿no? ¿No? Este es la clasificación clínica. Y los grados según el tipo histológico, el grado 1, adenocarcinoma bien diferenciado, menor de 5% de tumor sólido, el grado 2 de los adenocarcinomas bien diferenciados con 6 a 50% de zonas sólidas, y el grado 3, que el carcinoma indiferenciado mayores del 50% sólidos, que se incluyen los carcinomas serosos y los de células claras, ¿no? Ahí podemos ver el estadio 1, el desarrollo está confinado al endometrio, en la subcategoría 1A, 1B, 1C, ¿no? El 1B menos de la mitad del endometrio y C mayor de la mitad del miometrio.
En el estadio 2, el desarrollo ya se ha extendido al cuello del útero, ¿no? En el estadio 2A, solo a las glándulas endocervicales, y en el estadio 2B, al estroma cervical. En el estadio 3, ya el desarrollo se ha extendido a la serosa y ya ha salido fuera del útero, puede abarcar también a la vejiga, a nódulos linfáticos paraórticos o pélvicos, ¿no? Y el estadio 4, que ya ha desarrollado y ha invadido con metástasis, que puede ser el estadio 4A, a recto o vejiga, o al estadio 4B, a estructuras adyacentes a la pelvis como hígado. En la etapa 1, el tratamiento del cáncer de endometrio es la intervención quirúrgica, es una histerectomía abdominal total, más salpingo-oophorectomía bilateral. En la laparotomía, a través de una incisión abdominal que permite la exploración intraabdominal. Se considera conveniente esta cirugía en pacientes seleccionadas, obesas, mal estado clínico, en pacientes con prolapso útero vaginal. Tratamiento laparoscópico: a través de la laparoscopía permitió la aplicación de este tratamiento del cáncer endometrial. Histerectomía radical consiste en resecar los parametrios y la parte superior de la vagina. Tercio superior de la vagina es retirado. Incrementa también la mortalidad transoperatoria como la posoperatoria. En consecuencia, no debe de efectuarse para tratar el cáncer endometrial en etapas tempranas, ¿no? Entonces, acá explicamos qué es una histerectomía total. Disculpe. ¿No? Entonces, una histerectomía total es cuando solo se extirpa el cuerpo uterino, ¿no? Una histerectomía más salpingo-oophorectomía unilateral es cuando se extrae el cuerpo uterino más la trompa y el ovario derecho. Y una histerosalpingografía, perdón, una histerectomía más salpingo-oophorectomía bilateral, cuando se extrae el cuerpo del útero y ambos anexos, ¿no? Ahora, por lo general, se ha visto que ya las histerectomías totales, donde solo antes se sacaba el cuerpo del útero, ya no se utilizan mucho, ¿no? Ahora lo que utilizamos es hacer la histerectomía más salpingo bilateral, ¿no? Sacamos el útero y las trompas, podemos dejar los ovarios. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando se dejan las trompas hay mayor riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Y la histerectomía radical, que abarca solo el útero, la trompa, los ovarios y los parametrios, más el tercio superior de vagina, ¿no? Las incisiones pueden ser una incisión transversal baja, tipo Pfannstiel, o la que se utiliza para la cesárea, o una incisión MIU, o que se llama la mediana infraumbilical, ¿no? Y también la histerectomía laparoscópica, que también se utiliza para el cáncer de endometrio. Si hablamos de radioterapia, se ha demostrado que la radioterapia es eficaz para pacientes que tienen cáncer de endometrio inoperable. La decisión de tratar a un paciente con cáncer endometrial mediante radiaciones solo debe caracterizarse por un análisis cuidadoso de los riesgos y beneficios relativos de la operación quirúrgica, aunque por sí solas las radiaciones pueden producir supervivencias y control local excelente. Los tratamientos postoperatorios coadyuvantes pueden calificarse en bajo, intermedio y alto grado. Las opciones del tratamiento postoperatorios en estas pacientes consisten en observación, radiación de la bóveda vaginal, radiación pélvica externa, radiación de campo extendido, pélvica y paraórtica para los ganglios, ¿no? Radiación abdominal completa cuando hay metástasis hasta hígado, administración de progestágeno,
para bloquear el efecto estrogénico y quimioterapia general. La radiación de la bóveda vaginal disminuye la incidencia de las recurrencias vaginales de 1.4 a 1.7 y el mejoramiento de la tasa de supervivencia a 5 años desde el 75 a 90%. La radiación pélvica externa disminuye el riesgo de recurrencia de la enfermedad pélvica después de la histerectomía de ciertos grupos de pacientes de alto riesgo. Los efectos adversos son diarrea, proctitis, obstrucción intestinal y fístulas. ¿No? ¿Por qué? Porque al momento de hacer todas estas irradiaciones, pues también vamos a estar irradiando el recto, el ano, el intestino. La radiación de campo extendido tiene una tasa de supervivencia de 5 años, es de 47 a 43% en pacientes que solo han tenido metástasis confirmada a ganglios linfáticos paraórticos y en las que tenían en estos ganglios y en los linfáticos pélvicos respectivamente mediante radiación posoperatoria de campo extendido. La radiación abdominal total suele realizarse para pacientes con cáncer de endometriales en etapas 3 y 4, en pacientes con tumores mullerianos, papilares serosos o mixtos o que tienen tendencia a la recurrencia en la parte alta del abdomen. Los efectos adversos son toxicidad hematológica, diarrea crónica y obstrucción del intestino delgado. Los progestágenos son receptores de estrógenos y de progesterona. Esta modalidad terapéutica es atractiva porque brinda tratamiento general y tiene pocos efectos adversos. La quimioterapia, estudios recientes demuestran que el uso del cisplatina, de la doxorubicina y la ciclofosfamida han dado un buen resultado en el tratamiento de pacientes de alto riesgo que reciben quimioterapia postoperatoria coadyuvante. El tratamiento en la etapa 2, por lo general, se ha adoptado dos criterios principales para el tratamiento de la enfermedad en etapa 2. La histerectomía radical más salpingoforectomía bilateral y la linfadenectomía pélvica bilateral. Combinación de radioterapia e intervención quirúrgica. Y los tratamientos de las etapas clínicas 3 y 4, intervención quirúrgica con resección parcial del epiplon y bolsas peritoneales, radioterapia según la enfermedad. En la etapa 4, intervención quirúrgica, radioterapia, tratamiento hormonal y quimioterapia. El seguimiento, la historia clínica y la exploración física siguen siendo los métodos más efectivos del seguimiento de pacientes tratados por cáncer de endometrio. Examinarlas cada 3 a 4 meses al principio, cada 6 meses posteriormente, radiografía de tórax cada 12 meses. La supervivencia, la tasa de supervivencia media a los 5 años es de 85% para los estadios 1, 70% para los estadios 2, 50% para los estadios 3 y 18% para los estadios 4. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Parece que no, doctor. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la teoría, pues. Listo, doctor. Muchas gracias. Listo, gracias.